Hay momentos que deseamos que duren para siempre. Y hay momentos que deseamos que nunca hubieran iniciado. En aquellos días no era seguro viajar, porque había gran tumulto con los habitantes de la tierra. Segunda de Crónicas 15:5. En el norte de Uganda, el hogar de los Acholi, terrenos espesos ocultan peligro de proporciones casi inimaginables. Aquí, no son ni el sol ni la lluvia los que rigen el ritmo de vida. Es el terror. Cuando empezaron estos problemas, se sentía que nunca se debía cruzar a las tierras del norte. Cuando fui al norte, todo el mundo estaba corriendo, alejándose del peligro. Llegar hasta Gulu era un milagro. Solían bombardear los vehículos en el camino de Karuma hasta Gulu. Era terrible. Había emboscadas todos los días. Uno despertaba y leía el periódico. Había muchos muertos. El legado de guerra de Uganda, que incluye un terrible desfile de tiranos y enfermedades, es bien conocido. Pero estas fuerzas destructivas son solo las más recientes manifestaciones de un tormento antiguo y persistente. La mutilación, el asesinato y el canibalismo han estado presentes en la región durante siglos y quizás inclusive milenios. Pero los hombres no han perseguido solos estas malas acciones. Cuando hacen un pacto con los dioses, los 4 lugares principales donde se pueden encontrar estas cosas son familias y altares, donde hay agua, los bosques y luego en las rocas, y preferiblemente en las tumbas. Cada vez que se encuentra una vasija con tubos para beber en una de las 4 áreas, es una señal de que es un altar, que se hizo un pacto allí. Después de la derrota de la Koya y la Kuana, las autoproclamadas voces de Dios, el Padre, y Dios, el Santo Espíritu, su medalla espiritual fue retomada por su primo de 25 años, Joseph Kony, alegando ser el Hijo de Dios. Kony surgió como el miembro final de la Trinidad de la Maldad de Uganda. Su violenta fuerza guerrillera se llamó el Ejército de Resistencia del Señor, o LRA. Desde su inicio, la táctica insignia del LRA ha sido secuestrar niños pequeños y convertirlos en máquinas asesinas. Oficiales locales estiman que por lo menos 30.000 han sido arrancados del cuidado de sus padres. Hay mucho sufrimiento y las personas son asesinadas por los suyos. Acholis matando a Acholis. Acholis atacando las aldeas, llevándose a los niños de sus hogares y forzándolos a aprender a asesinar. La única enseñanza que recibimos en Bushwa es cómo asesinar, cómo quemar las cosas de los civiles, cómo saquear. Ya sabe, todas las cosas malas. Asesinatos en exceso. Entre más excesivos éramos más leales. Ellos hacían muchas emboscadas,
y arrancaban las orejas de las personas, las narices, los labios. Y aunque la gente sentía rabia contra Connie, estaban indecisos porque eran sus niños, sus primos, sus sobrinos y sobrinas los que lo hacían. El trauma, especialmente entre las familias cercanas, fue intenso. Heridos y confundidos, los familiares se reunieron en las iglesias para orar. Las peticiones por el retorno seguro estaban selladas con amargas lágrimas. Sin embargo, el camino de Dios a la esperanza estaba a punto de dar un giro inesperado. Él dijo, vengan a mí, todos los que llevan una carga grande les daré descanso. Y queríamos ese descanso, nosotros debíamos tener un final. Nuestro orgullo, nuestro resentimiento, nuestra lucha contra nuestros hermanos tenía que terminar. Mi Señor Todopoderoso, hoy ante tu presencia, Señor, oro para que liberes a las personas que están en cautiverio. Libera a los niños que fueron capturados, a los indefensos, oh mi Dios. Ellos ni siquiera saben qué les está sucediendo, oh mi Padre. El carácter de estas familias cristianas se convirtió en un reluciente testimonio de la gracia de Dios. Ellos encontraron una forma de vivir con esta dificultad. Ellos son fuertes. Dada la superioridad de entrenamiento y de armamento de los militares, algo no estaba bien. Empezaron a pasar cosas misteriosas en el campo de batalla. Los militares contaban que a veces lo tenían completamente rodeado y no sabían cómo escapaba. Esta guerra, para mí, no es una guerra convencional. Tiene muchos aspectos espirituales. Se hizo evidente que allí había fuerte brujería involucrada. La base espiritual de esta guerra era claramente demoníaca. Muchos antiguos rebeldes confirmaron el apoyo en la brujería del LRA. Uno de ellos, el brigadier de la Fuerza Aérea, Kenneth Vania, reporta que voces de espíritus informaban a diario a Connie acerca de los ataques del gobierno. Entonces él predecía cuándo vendría el enemigo y nos decía el número de hombres. Así que él lo sabía todo. Los poderes proféticos de Connie afianzaron su misterio. Los campos del LRA parecen más santuarios de culto que tradicionales centros militares de entrenamiento. Hacen algo que se llama alabar. Si se entiende lo que hacen es llamar demonios para que vengan a la gente. El mismo Connie se reporta ante un consejo de 8 espíritus y emplea todo, desde reptiles hasta agua sagrada, para pedir sus poderes. Pero el espíritu dentro de él es el líder supremo. Connie es el líder de un culto espiritual que usa el nombre de Dios y es algo que convence a la gente. A los secuestrados por el LRA se les dice que el aceite puede curarlos de cualquier enfermedad y que el agua sagrada puede remover todos los pecados. Habiendo sido purificados, los secuestrados están ahora listos para escuchar a los espíritus. Y cuando los espíritus quieren hablar, Joseph Connie se convierte en su boca. El líder del LRA, Joseph Connie, viene aquí a recargar su poder. Y cuando los comandantes saben que su poder se está acabando, vienen a huir. El espíritu de Connie era impredecible y peligroso. Cuando el espíritu no está allí, él habla con las personas. Él ríe y hace chistes. Pero cuando el espíritu viene, él cambia. Reconociendo que las fuerzas del mal tenían un fuerte control allí, la iglesia de Uganda empezó a clamar por respuestas. Y Dios empezó a revelarme la historia de la idolatría en mi país. Que la idolatría corrompe la tierra. Que la tierra de los Acholi, el norte de Uganda, suplicaba la sangre derramada.
los diferentes ídolos y dioses de nuestros ancestros. El espíritu de rebelión lejos de un verdadero Dios. El evangelista Julius Soliat explicó la historia de idolatría de la región de manera muy clara. Ellos se acercaron al frente y a medida que lo hacían, sacaban cosas de su cuerpo y empezaron a lanzar estas cosas de brujería al púlpito. Y creo que Dios hizo algo, porque fue cuando la gente fue sincera. Y no solo entregaron las cosas de brujería que llevaban en sus cuerpos, sino que también empezaron a reportar los diferentes altares. Y llamaron a los diferentes clanes, todos estaban ahí alineados, los Acholi estaban representados y se arrepintieron. Y para mí ese fue el comienzo, fue un punto de partida. Es decir, yo pude ver cómo recobraban la cordura, como si algo se hubiera roto, como si hubiera un velo de oscuridad. Y algo se rompió y de pronto podían ver. Miles empezaron a creer, miles de personas que venían de diferentes partes del norte para escuchar la palabra del Señor. Miles de personas entregaron su vida al Señor. El presidente de Uganda, Museveni, también se encontraba en la ciudad en ese momento, dirigiendo operaciones contra los rebeldes. No pasó mucho tiempo antes de que sus agentes de inteligencia reportaran los increíbles eventos al otro lado de la ciudad. El presidente escuchó esto y se preguntó, ¿pero quién es? ¿Quién es este predicador? Unos días más tarde, el reverendo Ullad fue invitado a hacer su presentación directamente al presidente. Esa reunión fue una reunión muy interesante porque pude ver que había muchas cosas que el presidente no sabía. En un momento, el presidente Museveni detuvo la reunión para convocar a sus comandantes jefes. Yo no entendía exactamente qué estaba diciendo el pastor, pero él continuó hablando del aspecto espiritual del conflicto. Después de un corto tiempo, el presidente había escuchado suficiente. Y recuerdo que me preguntó, ¿qué hacemos? Después de orar, se decidió que grupos de creyentes erectos serían enviados a cada altar del LRA. Cada uno debía ser destruido en el nombre del Señor. Era una misión peligrosa y se les ordenó a los militares suministrar escoltas armados. Connie sabía de la operación. Él fue informado por los espíritus que la gente iba a orar contra él para acabar con la LRA. Déjenlos intentarlo. La primera parada de los equipos era una agotadora colina, el nexo espiritual y la fuente principal de la anhelada agua bendita de Joseph Kony. Conociendo el poder demoníaco de este lugar, los soldados no querían acercarse demasiado. Recibieron 3 veces la orden de subir aquí y dijeron no. Y cuando llegamos, los soldados nos dijeron que los hombres que venían aquí morían literalmente. Sin embargo, el equipo continuó, y en marzo de 2003, la operación Gedeón empezó en una agotadora colina. Todos nos tomamos de las manos y gritamos, ¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios! Y retomamos este lugar para el Señor a través de la intercesión. Después de hacer eso, sacamos el agua y la drenamos completamente. Después de atestiguar esta demostración de autoridad divina, el equipo de seguridad también se entregó humildemente. Otra ubicación de un altar del LRA, en Ouach, contenía un terrible recordatorio del perverso compromiso del culto. Cuando llegamos allá, descubrimos los restos de una persona. Nosotros desenterramos el cuerpo y destruimos ese altar. Era un altar activo. Una tercera y más remota ubicación en las Kilak Hills debía ser alcanzada en helicópteros. El agua aquí era tan mortal que inclusive las hojas que pasaban por encima se secaban instantáneamente. Pero los oscuros poderes de Kilak no se comparaban con los fieles intercesores de Uganda. Una vez más,
Las tropas presentes se sintieron sobrecogidas por la presencia y el poder de Dios. Los soldados que vieron lo que Dios estaba haciendo entregaron sus vidas a Cristo y fueron bautizados en la misma agua. Colosenses 1:20 dice que con su sangre Él salvó todas las cosas. Usualmente pensamos en eso como solo salvación, pero es más que eso. La sangre de Dios, la sangre de Jesús, también salvó la tierra. Los nexos de Connie con los poderes de la oscuridad fueron severamente alterados. De repente, el hombre que había llevado al norte de Uganda a un punto de quietud estaba huyendo. Los altares se habían destruido y las actividades de brujería se habían cortado, y supe que este hombre iba a perder poder. A medida que continuó la oración, el mismo Connie les comentó a sus comandantes que los espíritus los habían dejado. Todo puede ser cambiado con la oración. Sin importar el tamaño del problema, la oración puede con los enemigos. La oración puede con lo imposible. En agosto de 2004, después de 8 años de separación y tormento, las familias finalmente se reunieron en el aeropuerto de Gulu. La escena es como una escena de resurrección. Yo estaba muerto y ahora estoy vivo. Ella estaba muerta. Él estaba muerto, pero ahora están vivos. La gratitud de las familias era inmensa. Ni siquiera lo puedo describir. Es maravilloso. Realmente maravilloso. A medida que disminuyeron las emboscadas del LRA, igual lo hicieron los temores de las personas. Ahora componemos canciones acerca de nuestra esperanza, por la paz que viene en camino. Algunos rebeldes regresaron a la ciudad, otros a trabajar la tierra. Son libres para buscar la paz. Los camiones vienen y van con sus negocios porque ahora los rebeldes no pueden emboscarlos. Todas las carreteras están abiertas. La gente se mueve libremente. Ver vehículos desplazándose por esta carretera sin escolta es un milagro y solo puedo decir, Dios ha hecho algo grande por este país. La razón para este cambio no pasa desapercibida en el gobierno o el LRA. Claro que es la oración lo que ha traído este gran cambio. Si tan solo hubiéramos empezado a orar antes, esta guerra hubiese terminado hace mucho tiempo. Nuestra lucha ha sido guiada por Dios. No con magia, no con poder, sino con el espíritu del Dios viviente, sí. Para la gente Acholi, el camino ha sido largo y doloroso, pero ahora, débilmente en el horizonte puede ver los primeros rayos del amanecer. El Padre dice que todas las creaciones están ahí, esperando las manifestaciones de los hijos de Dios. Y creo que algunos de los malestares del mundo se deben a que el hombre ha intentado hacer cosas por su propio poder y habilidad, y ha fallado finalmente. Para mí el sufrimiento es como alejarnos de Dios. Pero ahora que nos acercamos, Él nos recuerda simplemente. Rise up, O Lord, and he will flee before
algo va a pasar. Mire, no hay poder diabólico, escúchenme, no hay poder diabólico que pueda contra las armas espirituales de Cristo Jesús. No hay poder diabólico. Y por supuesto el diablo está asustado, el diablo está temeroso, porque cuando el pueblo de Dios comienza a orar suceden cosas. Intercesión. Tenemos que ser intercesores militantes. Eso es lo que está buscando el Señor. El Señor quiere que su iglesia despierte. Se da cuenta cómo los espíritus inmundos pueden dominar a una nación. Usted no se da cuenta que inclusive dentro de los creyentes puede existir la oscuridad y tinieblas. Ahí hablaron de creyentes. Los creyentes no creían en el poder de Dios. Lo que sucedía, donde estaban envueltos, una nación que estaba envuelta en muerte, espíritu de muerte, envueltas en brujería, en hechicería, en cuestiones terribles. Es terrible cuando un país está envuelto en estas cosas. Es terrible cuando a una nación se le ofrece brujería o hechicería, o se hace pacto con el diablo. Es increíble cómo hay espíritu de muerte en nuestro país, cómo la gente se está matando, cómo la gente está cayendo. Usted solamente ve los periódicos y es alarmante lo que está pasando. Te quieren robar, te quieren asaltar, te quieren robar por un par de zapatos y te meten un tiro y te matan y te dejan sin vida. Una familia sin sus padres, sin sus mamás, sin sus hijos. Es terrible lo que está pasando. Mire, por eso es que el Señor, yo en verdad de corazón creo que Dios le habló a nuestro Padre Nacional. Yo creo en verdad, y lo creo de todo corazón, que la única forma de erradicar esos demonios de muerte, la única forma de erradicar de Venezuela y de muchas naciones esos espíritus de muerte, como se está ministrando, es a través de la oración, es a través de la iglesia. Cuando la iglesia se una, tenemos que tener discernimiento, iglesia. Es necesario. Estamos recogiendo, estamos tomando 500,000 intercesores, y tú tienes que ser parte de esto. La iglesia, los pastores, los evangelistas, todos tenemos que ser parte de esto, porque algo va a suceder en nuestro país. Escúchenme, algo va a suceder en este país. ¿Cuántos están conmigo? Tenemos que romper, ¿sabe? Tenemos que romper el yugo, aquella cosa en la mente que nos prohíbe, ¿verdad?, servir al Señor, aquella cosa que nos impide a tener el discernimiento, identificar lo malo de lo bueno de lo malo. A veces no se necesita tanto discernimiento, sino ver. Pero es como decía, es que los mismos creyentes tienen sus mentes oscuras. Estamos en tinieblas muchas veces, y dormimos y no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Hay cosas que no pueden terminar sino con la iglesia unida. Hay cosas que no se pueden derribar sino usando el poder de Dios. Porque nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso es lo que pasó. Ellos ayunaban, ellos oraban, ellos vieron lo que estaba pasando. Habían perdido su familia, habían perdido sus seres queridos en diferentes. Los del norte los del sur se lo llevaron para el norte, los del norte se lo llevaban para el sur. Secuestraban a sus mujeres, a sus esposas, secuestraban
secuestraban a sus niños y los ponían militares. Mira, yo, verdad, hijos, yo no quiero. La única forma que nosotros podemos tener una unidad, la única forma que nosotros podamos cambiar un ambiente espiritual de una nación es a través de la iglesia unida, es a través de los intercesores, es a través de los pastores. Aleluya. No es haciendo que si mío, que si yo soy mejor que ustedes, que si yo hago cosas más bonitas que ustedes. No, aquí no se trata de esto. Aquí se trata es de buscar una salida espiritual. En Hechos 12 dice la palabra: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Aquí se puede decir, yo lo diría, y habiendo tomado y viendo que esto había agradado a los creyentes, procedió a prender también a Pedro. Porque hay creyentes, en verdad, que tienen la mente obtusa, no creen lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Y dice: eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero la iglesia hacía oración sin cesar. Yo le agregaría otra cosa aquí. Yo le agregaría, entonces estaba custodiado, pero la iglesia hacía sin cesar oración intercesora ante Dios por él. Oración intercesora por él delante de Dios. Y dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Orando, intercediendo, buscando la dirección de Dios. Un hermano estaba preso, pero ahí estaba la iglesia unida, intercediendo, buscando, intercediendo por Pedro. Nuestro hermanito Pedro está en la cárcel. La iglesia se unió porque la situación era crítica. La iglesia estaba siendo perseguida. Herodes le quería cortar la cabeza a Pedro también, porque ese era el estilo de muerte. Y ahí estaba la iglesia intercediendo, buscando del Señor. Mire, por eso es que es tan importante. Yo veo esto tan grande, todo lo que podemos nosotros hacer de nuestro país. ¿Cuánto amamos a nuestro país, vale? ¿Cuánto amamos, iglesia, a nuestro país? Por eso que tenemos como creyentes pedirle por nuestro país, rogarle, hacer oraciones rogativas delante de la presencia de Dios por nuestro país, tomar la autoridad por nuestro país.
en el nombre de Jesús, para que nuestro país no se vuelva un caso así, hijo. Porque miren la situación, los tiempos son duros. Los tiempos son duros. Yo no quiero que llegue una situación de tal magnitud como sucedió en Uganda, por la división política, por rebeldes y no rebeldes. Lo que pasa es que sobre nuestro país hay un demonio de rebeldía que no ha salido de las entrañas de Venezuela. Aquí hay un demonio de rebeldía. La gente no quiere oír a Dios. Y ese demonio de rebeldía se extiende a las iglesias. Iglesia, nosotros, en nuestras manos está la salvación. En nuestras manos, iglesia, le estoy hablando con el corazón en las manos. En nuestras manos está ver la luz. En nuestras manos está abrir las ventanas de los cielos sobre esta nación. Por favor, es duro. Yo no puedo estar jugando a la iglesia. Esto es algo serio. Ahí está el pueblo de Dios. En tiempos difíciles la iglesia se unió. La iglesia unánime se unió. ¿Y qué pasó? Pedro fue libertado. Pedro que creía que era una visión. No, eso fue una visión. Imagina, no, hijo. Pero nosotros no estamos viviendo una visión. Nosotros estamos viviendo una realidad que tenemos que enfrentar. Una realidad, escúchenme, que tenemos que enfrentar. Que tenemos que poner orden. Orden, iglesia. Nosotros seremos los culpables, ¿sabe? Seremos los culpables si algo malo pasa en Venezuela. No hay tiempo de dormir. Tú vas a ser el culpable, iglesia. Tu hijo vas a ser el culpable. Porque no abriste los ojos. Porque no clamaste a Dios por esta nación. Porque no te añadiste a la intercesión. Es grave lo que está pasando. Y cuando el pueblo intercede, y cuando el pueblo se pone de acuerdo, esto lo que está haciendo nuestro Padre Nacional es ponerse de acuerdo. Fíjese que es tan tremendo que así serán las cuestiones espirituales. ¿Usted sabía que al pastor Javier Bertuche se le iban a meter a su casa 6 tipos fuertemente armados para lincharlo? Se estaba metido por la parte de atrás. Pero yo sé como una iglesia que está orando, por una iglesia que está intercediendo, el guardaespaldas y los guardaespaldas de seguridad se dieron cuenta que los tipos estaban saltando y empezó la promazón. Que mataron a un servidor de la iglesia que sirve ahí en la casa del pastor Bertucci. Por supuesto, al diablo no le conviene algo así. Al diablo no le conviene algo así. El diablo no le conviene que se renueva se renueva un movimiento de esta magnitud. No le conviene. Porque el diablo sabe que está a su fin en este país. El diablo sabe que ya tiene los días contados en este país. ¿Usted sabe por qué, hijo? ¿Usted sabe por qué, hijo? ¿Por qué? ¿Cómo se mantenían esos rebeldes? ¿Cómo se mantenían esos rebeldes? Dígame. ¿Cómo se mantenían esos rebeldes? ¿Cómo? ¿Con brujería? ¿Con hechicería? Y mira que son poderosas. Mira que el gobierno no podía darle alcance a esos rebeldes. Porque el tipo se movía a nivel espiritual y los demonios le decían dónde y cuándo iban a atacar el gobierno. ¿Por qué? Porque esos son pactos. Esos son pactos satánicos. Iglesia, tenemos que orar. Tenemos que orar, iglesia. Queremos lo mejor para esta nación.
Queremos lo mejor para este país, iglesia. Es emergente, es urgente lo que el Señor nos está pidiendo. Es urgente. Ya no podemos quedarnos dormidos, por favor, en casa. No podemos. Después no vayas a estar diciendo: ay Dios mío, no, ay Dios mío, nada. Cállate. Ya no tienes derecho de opinar porque no intercediste, no oraste. Cuando te lo pedimos no te incluiste. No te vengas a quejar, porque yo soy el primero que te voy a reprender en el nombre de Jesús. Cuando el pueblo de Dios se une, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar, como lo que pasó en Uganda. Uganda fue liberada. Uganda fue transformada. Ahora yo te voy a decir, a veces yo digo, hay creyentes que no creen en el poder de Dios, que a veces yo lo oigo hablando y orando y yo digo, wow. Y yo digo, este dice que es cristiano, creyente. Y yo digo dentro de mí, intercede y habla en lengua, pero está cerrada, tiene un velo. Y es tener velo, iglesia. Un velo que a lo mejor yo tuve también, pero el velo se me develó. Ya yo veo todo clarito. Yo veo todo clarito con esta red nacional de intercesión. Yo veo todo clarito, hijo. Y yo veo que si nos unimos en verdad en esa gran visión, algo grande va a pasar. Algo tiene que pasar. Pero somos nosotros, hijo. Somos nosotros los que podemos hacer mover esta tierra. Mover esta tierra. Hacer temblar la tierra con nuestra oración. Hacer llover. Nosotros podemos orar para que haya sequía. Nosotros podemos orar para que haya lluvia. Nosotros podemos orar para que los cielos se abran sobre esta nación. Los cielos se abran sobre esta nación. Somos nosotros. Por eso es que debemos formar parte de este magno evento. Yo creo, ¿verdad? Creo esto lo que predico, ¿verdad? Creo. Y en la iglesia, y tantas cosas que hay en la iglesia. Poder donde la intercesión hizo cosas maravillosas. Donde tembló con la adoración. Cuando salieron Sila y Pablo, cuando estaban presos, que esa gente empezó a adorar a Dios. Alabar a Dios, alabar a Dios. Ahí alababan y adoraban a Dios. ¿Y qué pasó? Las cárceles se abrieron y hubo un temblor, un terremoto. ¿No fue ese día que hubo un terremoto? Y se abrieron y de parte se convirtieron los ¿cómo se llama? Los guardias. Porque algo pasa, iglesia. Algo pasa. Y cuando hay intercesión, cuando hay una oración intercesora, algo pasa. 1 millón de evangelizadores donde vamos a ir para todos los barrios. Porque la gente de los barrios necesita a Dios. Y la gente riquita y cifrina también necesita a Dios. ¿Verdad? No, los cifrinitos necesitan a Dios. Porque los cifrinitos creen que tienen plata, tienen billetes, y piensan los cifrinitos. No, Dios los ama a ellos también. Dios les ama a ellos también. Es como me dice Manuel cuando estaba allá en Alemania. Alemania, que le están predicando, ¿no? A la gente, tratados, le entregaban tratados. Y la gente decía: ay, no, vale. Esto es para la América del Sur. Esos son para los países subdesarrollados, así como Venezuela, esos países que están subdesarrollados. Nosotros no necesitamos a Dios. Y rompen los tratados. ¿Se da cuenta que los cifrinos también necesitan a Dios? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? ¿Te lo vas a llevar para la tumba? Le vas a decir a tus hijos: si yo, mira, hijo, ya sabes, cuando me muera, saca todo lo del banco y lo mete en la urna conmigo, que yo me lo voy a bonchar allá en el infierno.
¿Ah? Pues no, hijo. Todos necesitamos del Señor. Y cuando esa oración intercesora comience en verdad en Venezuela a estremecer esos cimientos, algo va a pasar en este país. Amolonga, en Guatemala, ese era un pueblo, escúchenme, ese era un pueblo donde predominaba el homosexualismo, la droga, los borrachitos en la calle, discotecas para acá, discotecas para allá. Era terrible y la tierra no producía nada. Y había 4 cárceles, todo el mundo lo zampaban allá. Corrupción con la policía, todas esas cosas. Pero hubo una iglesia que se unió allá en Almolonga, una iglesia, y empezaron a unirse todos los pastores de la iglesia. Mira, algo está pasando. No puede ser que nuestro estado, nuestra ciudad no produzca nada. Ese terreno, esas tierras no producen nada. Bueno, empezaron a orar, empezaron a clamar, hacían vigilias, hacían ayunos, empezaron a llorar, orar. La iglesia se unió, los pastores se unió, las iglesias se unían, y eso fue tremendo. Mire, ¿y sabe lo que pasó? Las cárceles ahora son templos evangélicos. ¿Ah? Porque ahora, como todo el mundo se convirtió al Señor, ya no hay drogadictos, no hay prostíbulos, no hay nada de eso. Y resulta que ellos viven de la agricultura y dan tremenda zanahoria y tremendo repollo. Bueno, denle un aplauso. Iglesia de Jesucristo, iglesia poderosa, iglesia poderosa. Aleluya, esta iglesia poderosa se va a levantar en intercesión, se va a levantar en oración, iglesia. Yo lo veo, yo lo imagino, iglesia. Yo me imagino una iglesia poderosa, una iglesia grande, una iglesia maravillosa, una iglesia ungida, una iglesia predicando por las naciones. Aleluya, una iglesia ungida, quebrantando yugo de opresión. Aleluya. ¿Sabe una cosa, iglesia? Cuando la iglesia intercede, el pecado se va, la fornicación se va, el adulterio se va, la muerte de este país se va. Aleluya. Santo eres, Señor. Todo se va, iglesia. Por eso, iglesia, tenemos un plan maravilloso, iglesia. Yo quiero ser parte. Yo quiero ser parte de esa gran visión, porque algo grande, algo maravilloso va a pasar en este país. Estoy feliz, estoy contento, porque las ventanas de los cielos se están abriendo. La lluvia temprana y tardía ya va a empezar a caer, a descender sobre esta nación. Aleluya. Sharabacantaraba. Oh, iglesia. Sabe, como creyente tenemos un poder. Como creyente tenemos un poder. No es una visión que estamos viendo, como Pedro creía que era una visión. Es una realidad que estamos viviendo. Es un momento extraordinario que estamos viviendo. Por eso que el creyente tiene que creer en el poder de Dios. No podemos ser creyentes engañados. Aleluya. La depravación tiene que caer. La fuerza del mal tiene que caer. La idolatría tiene que caer. La corrupción tiene que caer. Por eso que esta actividad del Movimiento Nacional de Oración va a ser tan tremenda, iglesia. Aleluya. Tremendísima. Usted sabe, leyendo Gedeón ayer, estudiando a Gedeón ayer, cuando el Señor llamó a Gedeón, había cosas terribles que estaban pasando en Israel. Los moabitas y los amonitas los tenían sitiados. Estaban escondidos porque ellos sembraban sus tierras
y se escondían en cavernas, en cuevas se escondían. Pero cuando era el tiempo de la cosecha, venía el diablo, los amonitas y los moabitas, y como langostas le quitaban y le arrancaban todo. Se lo robaban y le arrancaban todo. Entonces el clamor del pueblo llegó hasta el oído de Dios. Y ahí estaba Gedeón, un hombre fiel a Dios, un hombre valiente de Dios, uno de los valientes de Dios. Y leyendo había una parte tremenda que me impactó. Y usted sabe por qué ese país estaba en ese nivel espiritual. Ese país estaba rumbo a la miseria, rumbo a la pobreza. Estaba ahí. Solamente unos cuantos vivían cómodamente. Estaban ahí. ¿Y usted sabe por qué? Por la idolatría que tenían. Y Dios le dijo a Gedeón: están así es por la gran idolatría que ustedes tienen. Porque habían construido baales en las casas, tenían altares. Inclusive el mismo papá de Gedeón tenía altares, tenía imagen de acera en su casa. ¿Y qué hizo? ¿Sabe una cosa? Y nosotros, para ser bendecidos, tenemos que abrir el corazón al Señor y tenemos que discernir las cuestiones espirituales y examinarnos y decirnos: Señor, ¿qué me pasa a mí? Ay, Señor, ¿qué me pasa a mí? A lo mejor, hijo, tenemos una idolatría en nuestro corazón. A lo mejor hay una idolatría en nuestras vidas, y esa idolatría cada día nos va haciendo más pobre y más miserable, porque vienen los moabitas y los amonitas a robarnos nuestra bendición, lo que nosotros producimos. Dios le dijo, para Dios darle la victoria a Gedeón, ¿sabe? Ellos tuvieron primero que derrotar y destruir toda la idolatría que tenían en sus hogares. Y lo primero que hizo Gedeón fue ir a la casa de su papá, donde él vivía, porque él era el hermano menor, era el hijo menor. Y él fue a la casa y llegó y le tumbó y destruyó la imagen de acera de su padre. Él acabó con la idolatría. Él acabó con la idolatría. Iglesia, ya es tiempo de derribar la idolatría en tu corazón. Ya es tiempo de borrar y destruir la idolatría en tu corazón. Ay, Señor, pastor, hermano pastor, papá, tío, llámeme como usted quiera, pero yo no tengo imagen en mi casa de idolatría. Yo no tengo vírgenes, yo no tengo imágenes, pero hay idolatría. Hay idolatría política. Hay idolatría política, escúchenme, que más importante, predicamos más a un X o un tal que al mismo Jesucristo. Ah, no, sí, predico más de Capriles Radonsky y predico más de Chávez que de Jesucristo. Y he visto cristianos, aleluya, he visto cristianos que predican más a Chávez que a Jesucristo, y más a Capriles que a Jesucristo. Idolatría, iglesia. Idolatría, iglesia. Y sabes una cosa, y si no te alerta, a lo mejor hasta ruina viene para uno. Pero el pueblo de Israel, a través de Gedeón, que tenía sus oídos bien abiertos, entendió las sazones de los tiempos. Entendió que en su país había idolatría. Por eso es que la Red Nacional de Intercesores
500,000 intercesores, yo rompo, hijo, toda idolatría. Yo declaro que en mi vida toda idolatría, aleluya, cae de mi vida. Toda idolatría cae de mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Toda idolatría, toda impureza sexual se cae en nuestras vidas. Impureza sexual se cae en nuestras vidas. Toda mentira se cae en nuestra vida. Toda mentira se cae en nuestras vidas. Toda desobediencia al Señor se cae en nuestras vidas. Toda rebeldía espiritual se cae en nuestras vidas. Toda crítica, toda flojera, todo demonio de muerte en esta nación, levanten las manos. Todo demonio de muerte en esta nación se cae. Se cae, iglesia. Se cae, iglesia. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, muerte te vas. Muerte te vas. Dígale, demonio de muerte te vas. Te vas, demonio de muerte. En el nombre de Jesús, dígalo. Demonio de muerte, dígaselo. A mí no me toca. Fuera de mi vida, dígale. Fuera de mi familia. Fuera de mis hijos. Demonio de muerte, te vas. Te vas, demonio de muerte. Sharabacántarabá. Te vas de esta nación. Demonio de muerte. Ora, interceda, iglesia. Arranque ese demonio. Reprende ese demonio de muerte en esta nación. Reprenda, hijo. Reprenda ese demonio de muerte en esta nación. Ahora tome la autoridad. Demonio de muerte, fuera. Fuera de mi país. Fuera de mi vida. Dígaselo, hijo. Dígaselo. Aleluya. Átelo, 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 átelo y echa fuera de este país. Aleluya. Jesucristo es el Señor de esta nación. Diga Jesucristo, Jesucristo, dígalo, para que lo oiga el mundo, para que lo oigan las naciones. Para que le oiga el mundo y las naciones. Diga, Jesucristo es el Señor. Oh. Aleluya. Aleluya, iglesia. Aleluya, iglesia. Aleluya. Algo tiene que pasar, iglesia. Si tú no conoces al Señor y no has tenido una experiencia personal con Jesucristo, yo te invito a que pases adelante y diga: yo quiero ser parte de este ejército. Aleluya. Yo quiero ser militante, parte de este gran ejército. Yo te invito a que pases aquí adelante a recibir a Jesucristo. Muévete, no te preocupes, muévete. No te avergüences del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Pase adelante. Lo espero, pasa adelante, hijo. Aleluya, aleluya. Toma la autoridad. Sé parte de esta gran visión de amor. Sé parte de esta gran proclamación del Evangelio de Jesucristo en Venezuela. Aleluya. El único que puede cambiar las vidas. El único que puede cambiar las vidas. Ese se llama Jesucristo. Jesucristo es el único que te puede transformar, el que te puede cambiar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón de que Jesucristo es el Hijo de Dios, serías salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Cierren sus ojos, hijos, cierren sus ojos y repiten junto conmigo. Padre amado,
En esta hora, yo vengo delante de ti y te pido perdón, mi Dios, por todos mis pecados. Yo acepto y recibo a tu Hijo en mi corazón, en el nombre de Jesús. Dice la palabra que cuando aceptamos a Cristo, somos sellados por su Espíritu Santo. Espíritu Santo, séllalo, Padre. Séllalo, Señor. Haz un milagro, Padre. Haz un milagro en él, en este cuerpo, Señor. Haz un milagro, Padre. Un milagro, Señor, en su cerebro. Haz un milagro, Padre. Haz un milagro, Señor. Tú eres un Dios de milagro, Padre. Tú eres un Dios de milagro, mi Dios. Sana este cuerpo, mi Dios. Señor, endereza, Señor, este cuerpo, esta columna, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, sánalo, Padre. En el nombre de Jesús. Glorifica tu nombre, papá. Glorifica tu nombre, mi Dios. En el nombre de Jesús, glorifícale. Sana este cuerpo, Señor. Séllalo, Señor, a cada uno de ellos. Séllalo, Señor, con tu Espíritu Santo. Séllalo, Padre, con tu Espíritu Santo. Séllalo, Señor, séllalo, séllalo con tu Espíritu Santo. Séllalos, Padre amado. Séllalos, mi Dios amado, con tu Espíritu Santo. Séllalos, Padre. Séllalos, Padre, con tu Espíritu Santo. Séllalos, séllalos. Séllalos, Padre. Séllalos, Padre. Señor, séllalos, Padre, con tu Espíritu Santo. Séllalos, Señor. Séllalos, Padre. Séllalos con tu Espíritu Santo. Séllalos, Padre, con tu Espíritu Santo. Séllalos, Padre, con tu Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Yo te pido por ellos, Señor. Yo te pido, Señor amado, que les selles con tu Espíritu. Que les llenes con tu Espíritu, Padre. Aleluya, Padre. Señor, que haya un toque de tu Espíritu Santo en ellos, Padre. Aleluya, mi Dios. Aleluya. Abrácenos, hermano. Abrácenos con mucho amor. Abrácenos. Abrácenos con mucho amor. Con mucho amor. Abrácenos con mucho amor. Abrácenos con mucho amor.